Psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si quieres apoyarnos para que siga vivo, puedes hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Lu, es que hay que pensar en grande, o sea, siempre hay que dar la milla extra. Ahí sabes que todo es una cuestión de actitud, o sea, es todo. Sí, no hay que enojarse, porque finalmente sí, la gente es así. Sí, es que querer es poder, hay que echarle ganas a las cosas. Definitivamente, si se quiere se puede, es nada más como de obligarse un poquito. Uh-huh. Y saber que siempre hay muchas personas que están peor que uno, ¿verdad? Que no es para tanto lo que a nosotros nos pasa. ¿Has oído alguna vez a alguien que te diga algo así? ¿Has escuchado este tipo de frases? Creo que todos las hemos escuchado más veces de las que quisiéramos. Hoy vamos a estar hablando de positivismo tóxico. Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Hoy estamos acá, Isa y yo, ¿verdad? Hablando de este tema que nos pareció que es un tema importantísimo de tocar, porque creo que no existe persona que esté exenta, y prueba de ello es que tuvimos muchísima interacción en las redes sociales cuando les preguntamos las frases que han escuchado más veces de este tema. Y pues todas iban por esta línea, ¿verdad? Por un tema de descalificar, sí, de minimizar, de que todas Exacto. las cosas pasan por algo, que de todo se aprende algo, Exacto. que si Dios lo quiso así o que si el universo lo tiene planeado de esta forma, que hay que tener fe. Esta me encanta, alguien me puso, es lo que hay, ¿verdad? Cuando alguien busca apoyo, consejo, le dicen, es lo que hay, ¿verdad? Entonces, todas estas bien frases, planteada, podría ser aceptación radical y sería otro tema, pero si nada más es una forma de descalificar lo que la persona está diciendo, pues no. de decirle a uno un día a la vez, todo va a estar bien. De nuevo, esa bien planteada. Exacto, es que lo que pasa es que muchas de las veces estas frases se dicen en un contexto donde se invalidan emociones, se minimizan situaciones por las que estamos pasando y nos quieren impregnar de un positivismo que en otra de las frases que me pusieron creo que se resume muy bien. Estar feliz es una decisión, es una elección. Cuando le pase algo, usted tiene que decidir si se va a sentir bien o si se va a sentir mal. Y yo creo que si fuera así tan fácil, ¿verdad? No estaríamos aquí. Exacto, y muchas de estas frases tienen un trasfondo que si lo revisáramos podría tener una base desierta, pero cuando hablamos de positivismo tóxico estamos hablando no hablamos de optimismo, hablamos de pintar todo de rosado y tratar de pretender que las cosas negativas no existen, descalificar la posibilidad de que la gente se sienta mal, descalificar cualquier emoción que no sea felicidad. Entonces es una creencia de que nosotros siempre tenemos que estar felices, siempre tenemos que sacar lo mejor de las situaciones, siempre tenemos que tener la capacidad de echarle ganas y seguir hacia adelante, y que no hay espacio para ninguna otra emoción. Sí, como siempre haciendo referencia yo creo que a la famosa película de Intensamente, ¿verdad? Esto es como cuando en la primera película Alegría quería ser como la que dominara todo, ¿no? Y no se puede. O sea, hay emociones con las que los seres humanos nacemos que forman parte de nuestro, digámoslo así, equipaje, ¿verdad? Todos nacemos experimentando miedo, todos nacemos experimentando tristeza, alegría, o sea, son las emociones básicas. Las 5 emociones básicas, exacto, sí. ¿verdad? Entonces, estas emociones, en la película de Intensamente 1 es muy lindo verla, porque Alegría trata de eliminar todos los recuerdos que se asocien con el miedo, que se asocien con la tristeza, con las llamadas emociones negativas, ¿verdad? Con el enojo, todas esas tienen que salir, digamos, de la escena y pretender que alguien sea absolutamente feliz todo el tiempo,
puede llevar más bien a un problema, porque esas emociones ahí están, se viven y nos dejan una experiencia. Definitivamente, y el problema es que invalidamos el sentir de una persona. Y haciendo referencia a lo que vos decías de esta película, ¿verdad? Tenemos el aprendizaje del final y con el que empieza la segunda película, que es Alegría, diciendo: yo ya aprendí que todas las emociones son importantes. Cuando vienen las nuevas emociones en la segunda, Alegría dice: bueno, escuchemos lo que tienen que decir, yo aprendí en algún momento que las emociones son todas importantes. Entonces, ese aprendizaje desde el positivismo tóxico no se puede hacer. Y yo decía hace un rato que hay algunas de estas cosas que tienen cierta validez, porque sí es cierto que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo ante ciertas cosas, pero si fuera nada más decir, ok, le echo ganas y mi ansiedad se va, de ahí creo que nuestra profesión no existiría realmente. Si fuera nada más, todo pasa por algo, sáquenle el aprendizaje, yo sí creo que de todo podemos aprender. No creo que la vida o un Dios o el universo sean tan sádicos como de mandarnos dolor para aprender, pero definitivamente en la naturaleza pues se aprende a través del dolor muchas veces, ¿verdad? O sea, los mayores aprendizajes son a través de situaciones difíciles. Hay una historia que dice que un niño se encuentra una pupa de mariposa y decide ayudarla a salir, porque que estaba recién saliendo, y decide ayudarla a salir porque estaba viendo que la mariposa luchaba y luchaba y luchaba y no lograba salir, y él termina de abrir el capullo, y esta mariposa nunca pudo volar, porque en realidad las mariposas cuando agarran fuerza en sus alas es en esa lucha para poder salir del capullo. Y en la naturaleza vemos esto de manera constante, y sí es cierto que los retos y las dificultades en la vida nos fortalecen, nos dan callo, pues yo no creo que ¿verdad? Hay una razón de fuerza mayor para esto, simplemente que sí, de las cosas que nos pasan podemos aprender y podemos crecer, lo que sería el concepto de resiliencia, pero no es necesariamente lo que uno quiere escuchar en el momento en que está pasando las cosas difíciles. Claro, hay una definición que a mí me gustó de la positividad tóxica que dice que es la sobregeneralización excesiva e ineficaz de un estado feliz y optimista en todas las situaciones. El proceso de positividad tóxica resulta en la negación, minimización e invalidación de la auténtica experiencia emocional humana, ¿verdad? Y que al negar estas experiencias negativas, el problema es que se hacen más grandes, ¿verdad? O sea, como que más bien agarran fuerza y se van acumulando, se van haciendo cada vez más grandes y no las podemos procesar, y llega un momento en que nos llevan en banda, ¿verdad? Se vuelve aquello como una cosa insostenible, porque justamente al estarlas como guardando, digamos, debajo de la alfombra, empiezan a crecer, como que germinan entre sí, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo de mi infancia y adolescencia, y para quienes escuchan esto en Costa Rica o los costarricenses que me puedan escuchar, había un presentador, si no me equivoco, era una figura además religiosa, que iniciaba un programa matutino en un canal de televisión, como un corto que decía: no se complique, viva feliz, ¿verdad? Y justamente ese no se complique, viva feliz, en realidad lo que está diciéndole es: todas las cosas complejas que a usted le pasan, difíciles, feas, negativas, hágalas a un lado y simplemente dedíquese a ser feliz. Pero no se puede. O sea, la vida nos pasa todos los días, siempre vamos a tener problemas, vamos a tener malos momentos, pleitos con alguien, dolor, tristeza, miedo, preocupación, estrés, frustración, ¿verdad? Un montón de cosas que no es simplemente decir: bueno, lo voy a ignorar, ¿verdad? Que esto uno lo oye mucho en la consulta cuando alguien le dice: no, yo lo que voy a hacer es ignorar tal cosa, ¿verdad? Y no podemos hacer eso, porque está este constante venir de estas experiencias una y otra vez, y de los sentimientos que nos provocan, a estar ahí, y no simplemente basta con ignorarlas, más bien todo lo contrario, y es lo que decimos muchas de las veces cuando alguien experimenta ansiedad. Lejos de luchar contra la ansiedad,
más bien acéptela. Llegó la ansiedad, estamos con un ataque de pánico, no es que nos vamos a morir de risa y decir, ay, qué felicidad, me llegó la ansiedad. No, pero el luchar contra ella más bien la empeora. Y poder transitar por ese proceso de ansiedad hace que logremos salir de ese mal rato de un ataque de pánico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que esta definición es básica y fundamental, decir que el proceso de minimizar, ignorar, reducir, ¿verdad? Es sumamente ineficaz con ese pseudo objetivo de ser feliz, que ahí tendríamos que entrar en dilemas filosóficos de qué es la felicidad finalmente. Hay un paréntesis que yo quisiera hacer acá cuando hablamos de aceptación y de validación de emociones. ¿Okay? Hay una frase del budismo que a mí me gusta mucho que dice que el dolor es parte de la vida, pero que el sufrimiento es opcional. Y cuando uno la habla, se relaciona muchas veces con este tema de, bueno, entonces yo elijo si sufro o no sufro. Desde la terapia cognitiva conductual hablamos de emociones negativas saludables y emociones negativas poco saludables o poco funcionales. Y sí quisiera que hagamos la distinción, porque aquellas que son poco funcionales y poco saludables no son las emociones que queremos validar. Vamos a validar las emociones negativas saludables. Entonces, ¿qué son emociones negativas saludables? El miedo, el enojo, la frustración, la impotencia, la tristeza. ¿Qué son emociones negativas poco saludables? La ira, la ansiedad al punto del pánico, o el miedo al punto de pánico, o el miedo al término de parálisis, ¿verdad? Cuando ya nos dejan ese punto, la depresión, ¿verdad? Ya cuando estamos ahí, no estamos hablando de emociones negativas saludables. ¿Por qué? Porque la depresión nunca va a ser adaptativa. La tristeza nos ayuda a procesar un montón de cosas, nos ayuda a elaborar pérdidas, nos ayuda a elaborar cosas y personas y situaciones que cambian, que perdemos, que se transforman. La depresión no. El miedo nos ayuda a ver peligro, la parálisis no nos deja funcionar. El enojo nos ayuda a poner límites, nos ayuda a marcar terreno. La ira y el malestar ya excesivo no suele traernos consecuencias positivas. Entonces, sí es importante entender que esas emociones hoy las vamos a dejar de lado, esas poco adaptativas, para eso tenemos un montón de episodios hechos en esa parte, y vamos a estar hablando, cuando hablamos de validar emociones negativas. Y es que sí, si nosotros, esto que vos decías, si nosotros vemos para otro lado, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿verdad? Buscando algo que esté ahí, y es como, ok, la taza no existe porque no la veo, la taza no existe porque no la veo, la taza no existe porque no la veo, ahí está la taza, ¿verdad? Y entonces, con las emociones es lo mismo, yo puedo pretender que no existen, pero va a ser como agua en un techo sin canoas. Por algún lado va a salir, y no por el lado más funcional. Entonces, realmente todo aquello que no vemos o que no queremos ver, igual existe, igual está, por más que lo pintemos de rosado, por más que le pongamos arcoíris y escarcha y, ¿verdad? Y lo hagamos algo divino, ahí está. Y yo creo que algo importante de rescatar acá es que desde la individualidad, muchas personas buscan ser muy positivas y presentarse como una persona feliz y demás, porque en la sociedad se valida mucho eso, y las redes sociales son expertas en mostrarnos esta cara positiva, feliz, radiante, hermosa, ¿verdad? Que como les digo yo a las mamás cuando me llegan con cuadros de depresión postparto, todo el mundo te dibuja al bebé, ¿verdad? Con la mamá sonriente, maquillada, divina, y resulta que la maternidad no es eso, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con ese supuesto estándar de felicidad. Tenés que ir al gimnasio, verte bien, estar a la moda, bailar, reír, tener amigos, una casa divina que parecen además como de revista, tomarte el batido verde por las mañanas, viajar, amar tu trabajo, entregarte. Todo eso te lo venden todo el tiempo en redes sociales, y entonces yo creo que aquí es importante
pillarnos, digamos, cuándo estaremos siendo positivamente tóxicos con nosotros mismos, ¿verdad? Y, por ejemplo, si siempre estás tratando de fingir que todo está bien, hay un video lindísimo al respecto en redes de esta chica que está en la casa con todo hecho un desastre y acomoda la computadora, las notitas del post-it, los lapiceros, y encuadra la foto, le pone un filtro divino. Luego igual hay otro que se compra un batido verde que sabe a demonios, pero le toma la foto y diciendo, sí, y luego lo tira después de tomarse la foto y subir a redes que se está cuidando su salud, ¿verdad? Yo creo que si te pescas que estás fingiendo mucho, que todo está bien, si te das cuenta que tenés que estar tapando tus emociones porque no querés ser una carga, porque no querés ser el amargado de la fiesta. O perder a la gente. Ajá, porque sos muy negativo, ¿verdad? O cuando te pescas diciéndole a todo el mundo, cuando en realidad no es así, no, todo está bien, estoy pura vida, ¿verdad? Estoy genial. Creo que ahí tenés que decir, un momento, ¿verdad? Revisemos dónde están mis emociones. Lo mismo que revisar con quiénes estás, si las respuestas que encontrás del otro lado son como, así pasa, o sea, no le hagas caso a eso, podrías estar peor, hay gente que está peor, vos tenés que estar agradecido por todo lo que tenés, mira. Y si constantemente recibís este tipo de respuesta ante situaciones que te resultan dolorosas o difíciles, y por lo tanto escoges mejor, no digo nada, no hablo de mis problemas, ojo ahí, ¿verdad? Estamos como entrando en un mundo un poquillo tóxico, justamente porque esto se vuelve muy dañino para vos. Qué importante esto que acabas de decir, Isa, de fijarse también cuál está siendo la reacción de vuelta, ¿verdad? Es lo que hace un rato yo decía, bueno, hay algunos de esos comentarios que dependiendo de dónde venga y de qué forma, vaya paso a paso, un día a la vez. Eso puede ser un muy buen, ¿verdad? Sí. Consejo para desarmar las cosas cuando tenemos cosas demasiado grandes y pesadas. Pero si eso hace que yo me quede callado, que yo no hable, que yo me retraiga, entonces ahí está siendo un problema y no está viniendo desde ese lugar empático. Entonces esto que acabas de decir me parece importantísimo, el ver qué respuesta estoy teniendo yo ante esos comentarios, aunque no sea una respuesta hacia afuera, esa respuesta hacia adentro de, así, madre, cállese, mejor no hable. Ajá. Y creo que aquí podemos ir incluso un paso más allá. Hace ya ratillo grabamos un episodio con la doctora Nadia Álvarez, donde hablábamos de los trastornos del afecto de alto funcionamiento, ¿verdad? Y Nadia Álvarez hablaba en este episodio de cómo hay personas que pasan por trastornos depresivos y ansiosos, que era de los que estábamos hablando en ese momento, sin que se note. Parece que todo está muy bien y son estas personas que en su entorno resultan muy contagiosas, resultan muy productivas, siempre están bien, pero en el fondo hay una procesión que va por dentro y hay muchísimo malestar que no se permiten exteriorizar, apalabrar, verbalizar, comunicar, porque saben que eso en realidad está muy censurado en una sociedad donde se exige esta milla extra. Y que justamente tenemos que entender que el positivismo tóxico no solamente viene de esta persona que está tratando de aparentar que está bien, sino que es que la sociedad nos refuerza esto muchísimo, ¿verdad? Y que ahí es donde tenemos que poner atención y de pronto tener cuidado, porque en esta lógica de sí, usted tiene que dar la milla extra, de sí, usted no se puede enfermar, usted no se puede incapacitar, o como vi un día de estos también, un video de un cantante, es un video viejo ya, de un cantante estadounidense que dice, la depresión es un lujo, ¿verdad? Solo hay personas que, solo los que tienen posibilidades de tener una depresión se deprimen, porque quienes trabajan y la pasan mal no se pueden deprimir. Nunca he visitado un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Exacto. Yo decía, este tipo no sabe lo que está hablando, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a decir que la depresión es un lujo de los burgueses? O sea, no, ¿verdad? Entonces, creo que toda esta presión por sostener una imagen, por sostener un funcionamiento, sí, ¿verdad? Con todo lo picante que me resulta espeluznante, que me resulta ese concepto del funcionamiento, es algo que vemos en nuestra sociedad, que nos estamos empujando ahí, y lamentablemente en la consulta vemos de más en más personas que llegan
y que dicen, no lo logro, o sea, no logro salir del hueco en el que estoy, cuando ya logran procesar algo, ¿verdad? O sea, hoy me pasó justo con una paciente que tengo ya rato de ver, que hasta hoy, ¿verdad? Como que logró decirme, no, o sea, no estoy pudiendo, ¿verdad? Pero muchas de las veces, antes, en citas previas, me decía como, sí, ya estoy bien, ¿verdad? O me pasó también un día de estos con una chica que tuvo una situación muy, muy, muy dolorosa. La vi la segunda vez y la segunda vez entró maquillada, peinada, divina, como si no hubiera pasado nada en su vida. Y, ¿verdad? A mí me chocó mucho esta actitud que tenía y yo al rato se lo devolví. Yo, mira, o sea, qué bien que estás, pero hasta resulta disonante lo bien que estás. Me dice, es que en mi casa no me dejan llorar. Es que en mi casa yo tengo que ser fuerte. Y verme así. Y yo tengo que pasar la página. Y me dicen, ya no esté acostada en la cama. Y como vos decís, puede venir con muy buena intención, y ciertamente a una persona que está deprimida uno tiene que invitarlo, ¿verdad? Estarlo jalando. Pero no se trata de negarlo. Exacto. ¿Verdad? Y yo le decía a ella, en algún momento hasta me asusté que hubiera hecho un viraje a manía, ¿verdad? Con el medicamento. Que de pronto más bien estuviéramos viendo un episodio bipolar porque estaba extrañamente e inadecuadamente bien para el contexto de ella, ¿verdad? Aquí Alejandra nos dice, eso me digo a veces, ¿por qué te sientes triste y cansada si tienes trabajo, casa, hija, carro? Soy una malagradecida. Y creo que esto que dice Alejandra nos ha pasado a muchos con estas frases como hay gente que está peor o tenés que agradecer. Ciertamente el agradecimiento es una estrategia sumamente útil, súper estudiada y que realmente es una emoción que ayuda muchísimo a contrarrestar emociones negativas. El agradecimiento no significa ser, o sea, que tengas que ser agradecido por todo y que no puedas sentir malestar. Y volvemos a este viraje que se ha hecho de que cualquier estrategia significa que entonces no se puede sentir. Me perdí en lo que iba a decir, perdón. Ok, pero tranquila, todo pasa por algo, ¿verdad? Dios sabe por qué hace las cosas, te perdiste. No, vamos a ver, yo creo, Lu, que esto es muy importante, y algo que yo quisiera que retomáramos acá es que tampoco se trata de que ahora estemos entrando en la época del negativismo porque sí, ¿verdad? Y desde ahí quisiera, Lu, que tal vez nos pudieras hacer la distinción de este positivismo tóxico con la corriente o con la escuela, digámoslo así, de la psicología positiva. Okay. ¿De qué va la psicología positiva? Y tal vez creo que no sé si me equivoco con lo que voy a decir, pero esta, digamos, la práctica del agradecimiento, que justamente está muy validada, que se sabe que tiene muchos beneficios, ¿verdad? Y que es una costumbre que trae emocionalmente cosas buenas para las personas. Yo creo que el agradecimiento entendido así puede venir dentro de una perspectiva de la psicología positiva, ¿verdad? Pero eso no puede ser negando el malestar que puede haber en tu vida pese a que tengas, comillas, de todo, ¿verdad? Entonces, tal vez hablemos de psicología positiva. Voy a positiva. hacer un paréntesis, porque ya me acordé de lo que iba a decir. Lo que iba a decir en función del comentario que nos puso Alejandra es que sí, el agradecimiento yo creo que está entendido muchas veces y que se usa muchas veces para descalificar lo que estamos viviendo, y por otro lado hay gente que está peor, que es algo que oímos todo el tiempo, ¿verdad? Yo no debería quejarme porque hay gente que está peor. Yo siempre les digo en consulta, bueno, pero entonces ¿quién tiene derecho a quejarse? Porque siempre va a haber alguien que esté peor, pero solo nosotros podemos vivir nuestra historia. Está bien no quedarse pegado en la queja y que eso no sea lo único que existe, porque entonces ahí vamos a terminar deprimidos. Pero cuando algo no nos gusta, nos duele, nos afecta, tenemos derecho a decirlo, aunque no sea que estamos en guerra, aunque no tengamos violaciones múltiples, aunque no tengamos, ¿verdad?, situaciones extremas como las que salen en las noticias. En nuestra historia, las cosas que a nosotros nos afectan son valiosas, son válidas y son importantes. Entonces, eso era lo que quería decir en función del comentario de Alejandra, porque creo que resume cosas que escuchamos en consulta todo el tiempo y que a todos nos ha pasado en algún momento. Definitivamente. Ok, psicología positiva. Ajá.
Vamos a ver, la psicología positiva es una corriente de la psicología con una base muy humanista que surge en los 90s por Seligman. El aporte o el gran aporte que viene a hacer la psicología positiva a la psicología o a la psicoterapia o a las corrientes de psicología es que el planteamiento es: no deberíamos estar estudiando solamente la patología, no deberíamos solamente estar viendo los diagnósticos y curando o tratando cosas que están mal, sino también estar viendo todas las cosas que están bien. De hecho, Seligman es el investigador, ¿verdad? Se hizo muy famoso por la investigación que hizo en indefensión aprendida y cómo esto impacta en la depresión, y a partir de ahí empieza a estudiar pues todos los recursos que tienen las personas para salir adelante. Entonces, la base de la psicología positiva está en que podemos no solamente ver todo lo que está mal, sino también reforzar muchísimo todas las cosas que están bien en la persona. Y empezamos entonces a hablar de resiliencia y de fortalecer todas las áreas positivas que tiene cada persona a nivel de estructura de personalidad, en fortalecer su creatividad, en fortalecer la gratitud y los estudios que vienen de gratitud después. La psicología positiva hace una distinción entre lo que conocemos como hedonismo, ¿verdad? Hablado desde la filosofía tradicional, y otra palabra que nunca logro, ahorita la busco porque nunca la logro pronunciar, pero que es como el hedonismo de esta felicidad inmediata que obtenemos de algo, o sea, una explosión dopaminérgica, digamos, y ahora lo buscamos. Y esta otra palabra y la leí antes de venir porque yo dije se me va a olvidar y se me olvidó, que habla de esta felicidad o esta sensación de plenitud. Entonces la propuesta es que tengamos personas con una sensación interna mayor de plenitud. De hecho, esta corriente psicológica está, pues sí, muy afectada por las corrientes humanistas de Carl Rogers, entonces está muy enfocada a potenciar a las personas. Hay uno de los métodos que se proponen, o una de las herramientas que se llama PERMA, donde podemos hacer un resumen, ¿verdad?, de lo que sería la psicología positiva. Para quienes nos ven en video, ahí está, y para quienes no, les cuento. O sea, la P significa Positive Emotion, o sea, emociones positivas. Queremos potenciar las emociones positivas en las personas. Esto no significa no vivir las emociones negativas, sino potenciarlas. Hay una técnica no es una técnica, es un ejercicio que usamos mucho, hoy ando fatal con las palabras, que usamos mucho en terapia, que es cuando una persona está deprimida o la está pasando muy mal, le pedimos muchas veces que vea que busque cosas que le generen una emoción positiva. ¿Por qué? Porque al experimentar una emoción positiva en un momento de un hueco muy oscuro, inmediatamente esa balanza va a hacer un pequeño cambio. Eso no significa que la balanza va a quedar totalmente equilibrada y que ya yo salí de mi depresión por ver un video de gatitos bebés, pero si yo veo un video de gatitos bebés, en algún momento voy a sentir ternura, voy a conectar o voy a reírme, o si veo bloopers de gente cayéndose el día de la boda, o bueno, yo le dije a esta muchacha que algún día iba a contar su historia en un podcast, yo sé que mañana nos va a estar escuchando y se va a reír, alguna vez a una mujer que vive con un trastorno depresivo crónico, recurrente, ahora está muy bien, pero le hice este comentario, ¿verdad? Esta estrategia, ok, quiero que veas algún video de algo que te resulte, porque entraba en esta negatividad y le costaba mucho experimentar cosas positivas, estaba muy sola en ese momento y pues queríamos levantar un poquito. De nuevo, no es tapar lo negativo que está sintiendo, sino que levante un poquito. Y bueno, ella procedió a ver repetidamente un video de un invitado masculino que tuvimos en el podcast, que a ella le resultaba muy atractivo de ver,
lo vio al punto de que las visualizaciones de ese episodio son de las más altas en YouTube. Yo le dije a ella que algún día lo iba a contar. Y eso le funcionaba. Realmente, cuando lo veía, se sentía mejor, sentía que había esperanza en la vida, en las relaciones de pareja, que algún día ella sueña con algún día encontrar un hombre así. Eso le funcionó. De nuevo, normalmente usamos gatitos bebés o, ¿verdad?, bloopers de algo, pero lo que sea que funcione, ¿sí? Que no nos vayamos a puntos de pornografía o cosas por el estilo, porque ya ahí estamos entrando en otro nivel. Ajá. No funciona, es una explosión de dopamina y genera adicción y estamos en otro nivel, ¿verdad? Y ella sentía esperanza realmente cuando veía a esta persona. Entonces, bueno, hasta ahí ayudamos, Isa. Hasta en ese aspecto, sin pensarlo. Solo por hacer ahí una pequeña pista, en realidad sí, este querido amigo es muy linda persona en todo el sentido, ¿verdad? No solo físicamente para quienes se sienten atraídas hacia él, sino como persona es muy linda. Yo creo que eso se transmite mucho. Entonces, si alguno está interesada en tener este momento de alegría, lo pueden encontrar en 2 episodios. Y podemos procurar invitarlo a un tercero para que vayan a buscar en el YouTube. Pero bueno, seguí con el PERMA. Vamos a seguir con PERMA. Entonces, el punto de esto era generar emociones positivas. Entonces, desde PERMA tenemos la E, que sería el engagement. ¿Qué tan compenetrada está la persona con las cosas que está haciendo? ¿Qué tanto siente que las cosas que hace le genera, o sea, qué tan involucrada está en automático y no se conecta con nada, o realmente cuando está en casa con su familia está ahí, lo está viviendo, está involucrado, cuando está en el trabajo está involucrado, le gusta o no le gusta su trabajo, porque hay mucha gente que no disfruta mucho su trabajo, pero que lo hace muy bien y que lo hace con compromiso real. Entonces, ¿qué tanto compromiso se tiene con las cosas que hace? La R de relationships o relaciones, que serían relaciones positivas idealmente, ¿verdad? Porque las negativas no nos van a aportar mucho, pero bueno, que tantas o que las relaciones que tengamos alrededor, no es un tema de cantidad, es un tema de calidad, que tengamos relaciones significativas alrededor. Eso puede ser una, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de relaciones y la gente cree que tienen que tener 800. Y no, o sea, puede ser una persona significativa, pero el número es el número que para esa persona sea necesario de relaciones de calidad que le aporten a su vida. Meaning, que sería el significado que le encuentra a lo que hace. Para mí esta es como el área espiritual de los seres humanos. Si lo pensamos, yo no sé, quienes escucharon nuestro primer episodio cuando hablábamos de la estrella de 5 puntas, es mucho esto, si lo ven. Es el significado que le da la persona a su existencia, que puede ser simplemente vivir. Nuestra existencia no tiene que ser siempre para encontrar la cura al cáncer, ¿verdad? O sea, no tenemos que ser todos excepcionales, pues si lo fuéramos no existiría la gente excepcional. Yo creo que en el mundo actual de las redes sociales, este es un malentendido que hay, es que entonces todos tenemos que ser absolutamente excepcionales. Pero sí sentir que lo que estamos haciendo, así estemos impactando a las hormiguitas de ese hormiguero porque las estamos estudiando, o impactando a la persona con la que hablamos hoy, o impactando a los hijos que estamos educando, o impactando a nuestra pareja o a nuestra vecina, que sintamos significado en lo que estamos haciendo o en parte de las cosas que estamos haciendo. Y accomplishments, que serían las cosas que yo considero como logros de mi vida, que de nuevo no tienen que ser cosas excepcionales. ¿Sí? Mis logros, y un ejercicio muy fácil, porque mucha gente lo que dice cuando uno habla de logros es yo no tengo. Porque piensan en no tengo medallas, no tengo un montón de títulos, no tengo certificaciones, no tengo, sí, no soy reconocido, no tengo nada, no me conocen. Y logros puede ser, si ustedes tiran a 5 años para atrás, ¿qué pensarían de los pasos que han dado y de dónde están hoy? Porque algo que nos pasa muchísimo en la vida es que nos acostumbramos al punto donde estamos. Pero hace 5 años tal vez estabas en una casa distinta anhelando la que tenés hoy, o con un auto distinto anhelando el que tenés hoy, o no tenías un hijo que hoy tenés,
o estabas anhelando el título que hoy sacaste, o estabas anhelando pintar esa pared que tanto te molestaba en tu casa y que ya la lograste pintar, o querías un puesto, o querías sentirte mejor en tu trabajo y dominar X técnica, o querías tener estabilidad emocional y has avanzado en ese aspecto. Tal vez no tenés todavía el logro, pero posiblemente vas a notar que hay escalones que sí has subido. Y cuando uno logra ver eso, uno dice, mira, sí hay cosas que he logrado. Y tal vez las cosas que he logrado ha sido tomar menos café, no importa, para mí eso ha sido un logro. Tal vez las cosas que he logrado es tener estabilidad emocional. Nosotras dos tenemos una paciente que hace poco le hice este ejercicio. Ella hace 5 años no podía sostener un trabajo, no podía sostener una relación saludable, tenía conductas autolesivas, no sabía cuidarse. Y hoy en día trabaja, tiene gente a cargo, sí, no ha conseguido pareja y no ha logrado, ¿verdad?, tener las relaciones que ella quisiera, pero a nivel de estabilidad emocional, a nivel de herramientas personales, a nivel de manejo de su trauma, ha avanzado muchísimo. Que para otra persona, tal vez sin el mismo trauma y sin la misma historia, pero ¿dónde están los títulos? ¿O dónde está...? Pero los logros entonces son personales, ¿verdad? No son juzgados desde el estándar de nadie más, sino los logros para tu historia. Y a veces, de nuevo, tomar menos café es un gran logro que implica sufrimiento durante el día. Entonces, eso es un logro, ¿sí? Y es importante reconocernos estas cosas. Y en este equilibrio y en el trabajo de estas cosas y al tener estas cosas claras, logramos tener personas y ser personas más resilientes, más fuertes, más capaces, que potencien sus capacidades y sus habilidades propias, no las que alguien más nos impone, sino las nuestras. Y ahí estamos hablando de una persona resiliente, ¿sí? No estamos hablando de una persona que no siente, no estamos hablando de una persona que nunca se siente triste, o que no llora la pérdida que tuvo, o que no vive los cambios que tiene. Estamos hablando de una persona que de ahí va a salir. Entonces, realmente son aportes importantes que la psicología positiva en los 90 le hizo a la psicología en general, porque a partir de ahí es que hablamos de resiliencia y a partir de ahí es que hablamos de un montón de formas de potenciar lo mejor de cada persona. Ahora, que eso se ha llevado al extremo, porque los seres humanos somos buenísimos con el pensamiento polarizado y nos vamos de un lado al otro, y se ha llevado al extremo de decir, entonces siempre hay que ser resiliente y siempre hay que ser súper fuerte y siempre hay que ser súper capaz y siempre tengo que ser ecuánime. No, se vale ser humanos. Pero en ese ser humano, si nosotros nos damos cuenta, o sea, si ustedes piensan al inicio de la pandemia, la mayoría de nosotros aterrados, con ansiedad, con malestar, sin saber cómo íbamos a hacer, el simple hecho de pensar en 15 días encerrados en la casa nos parecía aterrador y terminamos pasando un año encerrados con los chicos en virtualidad, con un montón de situaciones. Si nos hubieran dicho antes que íbamos a pasar por ahí, creo que la mayoría de nosotros hubiera dicho, no, yo no voy a poder, yo no voy a lograr hacer eso. Y sí, tuvo un costo a nivel de salud mental, física, de la economía, pero acá estamos. Años después, hasta nos hemos olvidado de la pandemia y de los aprendizajes que tuvimos, porque ya otra vez estamos en las mismas presas. Y nadie se lava las manos. Exacto, sí, eso es la otra, y te llegan engripados a la consulta. Ay, sí. Entonces, acá estamos. Si nos lo hubieran contado antes, no nos lo hubiéramos creído. Eso es resiliencia, la capacidad de adaptarnos y de salir adelante. El ideal es siempre con el aprendizaje de la crisis. Creo que todavía nos falta un poco de aprendizaje, pero en el caso de la pandemia exclusivamente, pero es eso. Eso no significa que no hayamos llorado, hecho berrinches, sentido, vivido, tenido miedo, sentido ansiedad, o sea, todo eso lo vivimos y creo que es algo que compartimos, que todos alguna emoción intensa tuvimos en ese momento y sin embargo acá estamos hoy. Sí, hay una frase de Martin Seligman, este psicólogo que es el pionero de la psicología positiva, él es de origen estadounidense, que dice: la vida inflige los mismos contratiempos y tragedias en el optimista como en el pesimista, pero el optimista las resiste mejor. Digamos que creo que viene a resumir un poco, ¿verdad? Que dependiendo que todo depende del cristal con que se mire un poco. Yo tengo que reconocer que yo soy bastante más oscura que esto. A mí la psicología positiva, como terapeuta, se me parece mucho al positivismo tóxico.
pero sé que es un sesgo mío. O sea, sé que son dos cosas distintas y que es importante diferenciarlas. Yo siempre he pensado, y por mi formación también en el psicoanálisis y demás, uno se va a los rincones más oscuros, ¿verdad? A hacer la arqueología de las situaciones de la historia, de que a ese dolor hay que darle un lugar, ¿verdad? Y tengo clarísimo que Seligman y la psicología positiva no lo niegan, ¿verdad? Pero creo que fácilmente se cae en, no por los profesionales de psicología serios y responsables, pero fácilmente se puede caer en de pronto ensalzar la resiliencia como aquel que todo lo puede resistir, ¿verdad? Como una virtud que se debería esperar en un mundo donde las responsabilidades deberían de colocarse en otros lugares. Eso pienso yo, ¿verdad? Pero creo que ahí, perdona Isa, creo que ahí es el sesgo como el que se da con la terapia cognitiva conductual, cuando sí, la premisa básica de la terapia cognitiva no es lo que te pasa, sino lo que vos interpretás de lo que te pasa, lo que causa, lo que sentís y lo que pensás, digamos, esa es como la premisa básica, y donde la gente dice entonces, no, si te sentiste ofendido por el comentario que te hice es cosa tuya, porque vos sos el que lo interpretó, ¿verdad? Creo que es un tema de deformación de la información y que no viene desde ahí realmente los planteamientos. De hecho, la psicología positiva es responsable de muchísimos estudios que se han hecho de emociones importantes para el crecimiento de las personas. Digo, no es por defenderla, porque realmente no es un enfoque en el que yo me haya formado, ni mucho menos, pero es decir, creo que una cosa es el cómo se deforman estas ideas y otra cosa es que realmente sea como la base de la premisa. Sí, pero por otro lado es un poco como algo que leía un día de estos, ¿verdad? De que ahora todo el mundo debería ir a terapia, todo el mundo debería tratarse y atenderse. Y uno dice, bueno, sí, pero también los salarios deberían de ser más justos, las jornadas deberían de ser laborales, deberían de revisarse, no pensar en que vamos a trabajar un 4x12, las personas deberían de tener libertad de esparcimiento, deberíamos de tener otras fuentes de esparcimiento que no sean las pantallas, que no sean los celulares, que la gente pueda hacer ejercicios, que los espacios públicos sean más sanos, donde podamos tener un encuentro realmente a nivel comunitario y no seguir viviendo en urbanizaciones cerradas que sí nos hacen sentir muy seguros, pero es una falsa sensación de seguridad, donde las calles están colapsadas justamente porque estas urbanizaciones limitan la cantidad de calles que hay desde hace 100 años a que sigan siendo las mismas y no hay otras vías para desahogar un sistema vial que en nuestro país está colapsado y en donde no hay un sistema público. Entonces, a mí lo que no me gusta de todo esto es que se le da una enorme responsabilidad a la persona y de pronto entonces empezamos a negar, a soslayar las responsabilidades que tenemos como sociedad, como colectivo. ¿Verdad? De poder brindarle a las personas mejores condiciones para que alcancen ese bienestar, mal llamado a veces felicidad, ¿verdad? Que también, como dicen por ahí, la felicidad es el camino, ¿verdad? No es el objetivo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, yo tengo una mirada un poquito suspicaz con respecto yo no a creo eso. que sea quitarle la responsabilidad a la sociedad, creo que es enfocarnos en lo que sí está en nuestro control. Y al final de cuentas eso es lo que hacemos en el consultorio. Yo en el consultorio no puedo cambiarle a la persona las condiciones que tiene, la sociedad en la que vive, la familia que tiene. Sí puedo ayudarle a tener más herramientas personales para lidiar con todo eso. Pero no puedo dejar de reconocer cómo le afecta pero a su nadie entorno. está dejando de reconocer. No, pero en este tipo de psicología yo percibo que se le da esta responsabilidad a la persona, sí, de que obtenga las herramientas para lidiar con eso, pero entonces al hacerlo así, sin reconocer todo su entorno, simplemente estamos diciendo, todo va a seguir igual, ¿verdad? O sea, de una cierta forma, o sea... Pero es que es muy probable que si la gente alrededor y la sociedad alrededor no cambia, todo vaya a seguir igual. Lo que necesitamos es que la persona sobreviva a eso. Pero desde el consultorio hay una pequeña semilla que tenemos que sembrar y todo lo personal es político, ¿cierto? O sea, desde ahí podemos empezar a sembrar un cambio. Yo no dejo de creer en eso y de creer en una justicia social que algún día... Pero yo creo que estamos enfocadas en lo mismo. O sea, a ver, en el momento en que uno cambia, va a impactar su entorno. No necesariamente para hacer un cambio significativo en las cosas que nos están afectando, pero de alguna manera vamos a impactar en el entorno.
siempre. Si cambiáramos todos, impactaríamos muchísimo más, ¿sí? Pero sí es cierto que tanto la psicología positiva como la terapia cognitiva conductual, el enfoque es, cambiamos lo que podemos cambiar, porque si nos enfocamos nada más en cambiar, y sí, yo lo entiendo desde el ideal, pero fuera del ideal, desde mi perspectiva, eso no es desconectarse de la sociedad en la que estás y dejar de hacer lo que sí puedes hacer, es no sufrir en exceso lo que en este momento se sale de tu control. Entonces, está vos en la mejor posición que puedas estar para que todo el impacto que vos puedas hacer en tu metro cuadrado sea el mejor impacto posible. Porque normalmente no podemos impactar más que nuestro metro cuadrado. Desde un ideal, yo creo que tal vez sí, pero creo que eso a mi perspectiva se queda en un ideal. Nos pusimos muy políticas hoy, Isa. Sí, tal vez como dijo un primo lejano tuyo, la utopía no sirve para avanzar. Y yo me voy más ahí hacia ese mundo ideal, ¿verdad? No sé, pero en fin. Volvamos al tema que nos convoca hoy, ¿verdad? Donde hemos estado hablando de esto, y quisiera que nos ampliaras, Lu, de otro de estos conceptos que tiene que ver con la psicología positiva, que es la indefensión aprendida, ¿verdad? Esta idea de que no importa lo que yo haga, un poco como la ley de Murphy, si tiene que salir mal, va a salir mal. O sea, un poco, no sé, tal vez explicarlo más ampliamente y profundidad que lo que estoy diciendo yo. Ok, a ver, la indefensión aprendida, hay un cuento que ayuda mucho a entenderla, y es, hay un niño que va al zoológico y de repente ve este elefante grandote y fuerte, amarrado, con su piecito amarrado a un grillete que ese elefante podría romper en un segundo si quisiera. Y entonces el niño empieza a preguntar, ¿por qué ese elefante no se escapa? O sea, eso no sostiene un elefante. Eventualmente encuentra la respuesta de que ese elefante lo amarraron desde que estaba cachorrito, y ese elefante sí trató de escaparse, trató muchas veces de salir de ahí, trató muchas veces de tirar, pero en ese momento no tenía la fuerza para poderse escapar. Y creció creyendo que no tenía la fuerza para poderse escapar y dejó de intentarlo. La indefensión aprendida es algo, y tomando en consideración lo que hablábamos cuando hablábamos de creencias limitantes, es una creencia de no ser capaz de hacer algo que en algún momento no fui capaz de hacerlo. Por eso se habla mucho de que la indefensión aprendida se da muchísimo en trauma, y por eso es que muchas veces la gente, cuando ha vivido experiencias de trauma, se sigue sintiendo como esa personita indefensa, vulnerable, y no se da cuenta que se ha convertido en una persona pues capaz y mucho más fuerte. La vemos mucho en depresión. Yo trato de levantarme, pero es que nada cambia. La vida sigue siendo oscura, sigue siendo negra, y la persona se va convenciendo cada vez más de que no puede. Y ahí se van juntando otro montón de creencias y de distorsiones cognitivas que lo van impactando cada vez más. Entonces, cuando hablamos de indefensión aprendida, estamos hablando de un concepto donde nosotros hemos grabado una imagen de nosotros mismos con una persona incapaz de lograr ciertas cosas. Pasa mucho en violencia, por ejemplo. Una de las... pues la violencia tiene todo un ciclo que la explica. Mira, de violencia no hemos hablado aquí en el podcast, pero la violencia tiene todo un ciclo que la explica, y un montón de mecanismos que hacen que las personas se sostengan en eso. Pero una de las cosas que le pasa a la persona que está viviendo violencia es que se convence que no tiene la capacidad de dejar a esta persona, o de salir de esa relación, o de ir más allá. Y realmente esta creencia llega a ser tan fuerte que vemos, no sé, lo hablo en términos de mujeres porque es lo que más vemos, hemos visto mujeres con puestos altísimos, con salarios altísimos, que lo que hacen es darle su salario a su pareja, y su pareja controla el dinero, el qué se hace, el cómo se hace, el dónde se hace, porque esta persona ha grabado en su cabeza que ella no tiene la capacidad de hacerlo sola, y que no tiene la capacidad de dejar a su marido. Entonces, es este mecanismo por el cual grabamos
que no podemos. Ujú. Ujú. Y que todo va a salir mal y que yo no puedo Exacto. y que no soy capaz. Ahora, yo recuerdo una paciente que también tuvimos en común, hace mucho no la veo, la tuve en el Calderón, que ella me decía, a mí me molesta mucho, ¿verdad? Que alguien me diga, maquillate o vestite o hace algo, ¿verdad? Porque ella estaba en este estado súper depresivo, donde me decía, nada va a salir bien, por más que yo lo intento no lo logro, ¿verdad? Y que cuando alguien trataba de darle como una motivación, muy desde, ¿verdad? Tratar de ver algo positivo, como animarla a hacer algo positivo, sin necesariamente ser tóxica, ¿verdad? A ella eso le molestaba. Ujú. Entonces, desde la psicología positiva, ¿cómo es la forma de abordar a una persona en un estado depresivo o un estado ansioso, digamos, para tratar de motivarlo? O sea, No es, sé. es algo, es algo, digamos, que yo siempre me he preguntado, porque, ¿verdad? Si lo que estamos tratando es como de hacer que esta persona tenga un giro hacia algo muy positivo, pero y está pasando un momento terrible, ahí es donde, ¿verdad? Yo me quedo como... Es que no es un giro, a ver, yo la psicología positiva la conozco en papel, no me he formado en este modelo, entonces ahí... Estoy embarcando ¿verdad? a Lucy. Sí, yo no estoy formada en ese modelo, solo la conozco, ¿verdad?, en la parte teórica. Lo que puedo decir es que no se trata de nada más darle un giro positivo y que veas las cosas positivas, igual que en la terapia cognitiva conductual no es, ay, piénsalo diferente y se va a sentir bien, ¿sí? No funciona así. No es, te pegaron, usted decide cómo se siente al respecto. No funciona así, no es descalificar las emociones propias de una situación. Pero es fortalecer a la persona para explotar sus recursos para poder salir adelante. Entonces, por ejemplo, en una persona con depresión, lo que hacemos es buscar cosas, bueno, como les decía, videos que generen un poquito de emociones positivas. Y en el momento que logramos generar un poquito de emociones positivas, ok, en ese momento vaya y dése una ducha. Porque al bañarse se va a sentir un poquito mejor. Y ya el hecho de haberse dado la ducha ese día es un súper logro y vamos a reconocer que para vos esto está siendo un gran logro en medio de este cuadro depresivo. Y al día siguiente vamos nuevamente a buscar algo que te dé un poquito de boost de dopamina para que puedas ir a darte la ducha y tal vez hacer una actividad de logro o una actividad que te genere placer o que antes te generaba placer, y vamos haciendo una escalada donde la persona va retomando sus capacidades, sus relaciones, su sensación de logro, su sensación de placer a través de cosas que no son solo mediquemos y trabajemos todo lo oscuro que te llevó a la depresión, porque en realidad en ese momento de depresión lo que queremos es sacar a la persona del hueco. Y ya después podemos irnos a trabajar todo lo oscuro, como decía Isa, ¿verdad? Este mundo oscuro del inconsciente, pero no en el momento que la persona está en crisis, sino en el momento en que la persona ya logró sacar la nariz del agua. Entonces ahí le enseñamos a nadar. Pero antes de eso, lo que queremos es ir levantando a la persona y que vaya sacando la nariz. Entonces no se trata de nada más ver lo positivo que hay en la vida, se trata de fortalecer y sacar los recursos positivos de la persona. Que igual son estrategias que desde la terapia cognitiva conductual se usan muchísimo, por eso decía, es que todo viene, ¿verdad? Y todo se va empapando, al final terminamos todos los enfoques peleándose unos con otros, pero si nos ponemos a ver, o sea, realmente todos los enfoques que van surgiendo van alimentando a los siguientes y van alimentando a otros enfoques, ¿verdad? La psicología positiva viene y nos da estas herramientas, y desde la terapia cognitiva, pues que es bastante estructurada, tenemos muchas herramientas concretas que vienen empapadas de la psicología positiva, como esto, como en una persona con depresión, buscar actividades de logro, buscar actividades que generen placer, buscar experimentar emociones positivas, buscar ir haciendo una cadena de logros para que la persona vaya notando que sí tiene capacidad de ir más allá. Entonces todo depende, y estas frases desde el positivismo tóxico, ¿verdad?, en un buen contexto podrían ser bastante adecuadas. A ver, levántese y dúchese, pero no es, ay ya, levántese y maquíllese y báñese, y, ¿verdad?, como lo sentía ella, porque eso es nada más, hágalo y ya maquillada se va a sentir mejor. Pero es muchas veces en los peores días en que uno se siente,
yo no sé si les ha pasado, pero si no, inténtenlo. Esos días en que uno se levanta, que a todos nos pasa, y uno dice con los espejos, ¡ish! Ale, esta cosa de acá. Si ese día, lo que natural e instintivamente haríamos es, ese día me puse lo primero que se me atravesó, con costos me peiné, no tengo ganas de maquillarme, y así salí de la casa sin siquiera verme. Si ese día ponemos atención y estamos presentes, y ese día somos conscientes de qué nos ponemos, me voy a poner ropa que yo sé que me gusta cómo me queda, me voy a tratar de peinar un poquito más, voy a tratar de ponerme un poquito más de maquillaje si me gusta el maquillaje, voy a ponerme algo que a mí me gusta, o voy a desayunar algo que me encanta. Si ese día fortalecemos nuestra capacidad de experimentar placer y la sensación de presencia en pequeñas cosas, un par de horas después nos vamos a sentir totalmente distintos que cuando nos levantamos. Entonces es un poco eso, que obviamente no estamos deprimidos, pero todos tenemos un mal día, ¿sí? Todos a veces nos levantamos con el pie izquierdo, es cómo voy cambiando y cómo voy reforzando cosas que yo puedo y que yo sé que están en mí o que yo sé, y ahora lo hablé de cosas súper superficiales, ¿verdad? Pero a vos que te gustan los rompecabezas, ok, es un día que no tengo ganas de conectar con nada, ok, hoy voy a hacer rompecabezas y me voy a dar un ratito para mí. Y después tal vez me puedo sentir mejor, ¿sí? Y entonces ese día yo exploté algo que está en mí para sentirme un poquito mejor. Y entonces es un poco eso, es ir fortaleciendo. De nuevo, yo no trabajo el modelo de psicología positiva, entonces yo no sé, lo estoy haciendo más desde la terapia cognitiva conductual, ¿verdad? Que tiene algunas técnicas que ha jalado desde ahí, pero es eso, es fortalecer y fomentar la capacidad que todos tenemos de ir saliendo adelante, pero reconociendo que los logros no son, ya maquíllese y siéntase bien, no, los logros son, te bañaste hoy. Tenías 3 días de no bañarte, es un súper logro. O sea, yo casi que les quiero hacer una fiesta a veces cuando mis pacientes me dicen, hoy me quité la pijama, ¿sí? Hoy me puse ropa, no me puse pijama. Y es realmente un logro para esa persona. Y en ese momento está haciendo un súper logro de algo que le costó muchísimo. Y eso le va dando sentido, porque en la vida parte del sentido es vivir y experimentar y sentir y salir adelante también de las cosas. Y cuando uno vuelve a ver para atrás y uno dice, ¡ey, qué mal que estaba, qué gata yo para haberme levantado de ahí! Eso es mucho este concepto, es decir, wow, yo soy más capaz de lo que yo hubiera pensado, porque si a mí me hubieran contado que me iba a tocar pasar por ahí, yo hubiera dicho que no. Entonces no es nada más pintarlo de rosado y decir, ay, todo tiene algo lindo. No, es, la estás pasando súper mal, pero yo necesito que salgas de ahí. Qué dicha que hablaste de los rompecabezas, porque yo estaba preocupada de que a mí lo que me encanta y me entretiene así para reírme es ver videos de gente cayéndose. A mí los bloopers de gente cayéndose me encantan también. O sea, yo me río y lloro, o sea, y mi esposo siempre me dice que estoy muy mal. Entonces yo dije como, bueno, sí, soy tan oscura que a mí lo que me da risa es eso, pero gracias por recordarme los rompecabezas. Sí, yo entiendo, tengo formas más sanas de sentirme mejor, ¿verdad? Menos dañinas. A mí los bloopers me encantan. Sí, o sea, yo me muero de risa. Pero entonces, a ver, me queda muy claro, ¿verdad?, cómo hay herramientas y cómo también hay un tono en las cosas que decimos, ¿verdad? Una intencionalidad más o menos empática, justamente. Me sigue pareciendo que la vida es demasiado compleja como para poder calzarla con el modelo positivo, pero ok, son opiniones, ¿verdad? Y los detractores de la psicología positiva vamos por ahí. Y todo bien, o sea, se trata en este podcast justamente de que discutamos, de que aprendamos, ¿verdad? Y creo que, como siempre se lo he dicho a mucha gente, la empatía nos tiene que llevar a validar más la emoción, menos a concentrarnos en los datos de lo que nos está diciendo la persona. Si esta persona se siente triste porque por fin terminó con el novio, que a vos te parecía que era una pérdida de tiempo, deja el tema del novio de que era una pérdida de tiempo para después y concéntrate en que la persona se está sintiendo mal y ayudarla a validar esta emoción y a encontrar, sí, formas de que se sienta mejor, de que salga de ahí sin forzarlo, ¿verdad? O sea, nunca podemos forzar a alguien, todo necesita su momento, el dolor necesita su espacio, su momento, su lugar, pero
listo, o sea, tenemos que seguir en algún momento, cada quien tendrá sus ritmos, sus momentos, sus tiempos, pues, ¿verdad? Pero conectemos, validemos la emoción y no simplemente le digamos, ay, qué dicha, ya terminaste con el novio, ni tampoco de, tenés que estar agradecido, tenés otro montón de cosas, salí de ahí, las cosas pasan por algo, ¿verdad? Hay que ser fuerte, hay que decidirse a estar feliz hoy, no te compliques. Creo que por ahí tenemos que visualizar este tema y darnos cuenta de que sí, no siempre hay que estar feliz, ¿verdad? Y que ese positivismo que nos inunda en redes y en los medios en general puede ser peligroso. Hace unos días una paciente, ella está empezando a crear contenido en su campo y me decía que estaba hablando con una amiga de ella, ¿verdad? Que la amiga le decía, es que necesito una casa nueva para poder grabar videos para Instagram, es que vea que esto y la otra vea que lo otro, que de repente ella se voltea y le dice, bueno, pero mi psicóloga, los videos que graba son en el carro, la mayoría. Exacto. ¿Verdad? Y entonces, es eso, es qué hago con las circunstancias que tengo y acordarse que detrás de toda esa, ¿verdad? Ese mundo perfecto, normalmente no hay un mundo perfecto. Una de las cosas que a mí no me gustan tanto de este trabajo, pero que es parte de ser humanos, es que muchas veces a uno se le caen sus figuras, ¿verdad? Esas figuras que uno tenía como idealizadas y que uno decía, wow, esta persona, ¿qué tal? Y de repente uno atiende al sobrino, uno atiende a, sí, o alguien te cuenta una historia, porque todo sale en terapia, y uno dice, ah, ok, no era perfecto. Y lo humanizas, y bueno, no es que no me guste, yo sé, es parte de ser humanos, pero es una forma de decirlo. Es definitivamente, si algo podemos decirles de personas que escuchan historias todo el día, todos los días, es que no existen vidas perfectas, que no existe un solo ser humano, y si lo encuentran nos lo traen para estudiarlo, no existe un solo ser humano que no sienta emociones negativas, sí, a veces, que no pase por momentos oscuros, que no tenga malos momentos, y cada vez que ustedes estén en un mal momento y viendo en redes la vida perfecta de otros, recuerden que todos llenamos alguna estadística y todos la pasamos mal a veces, solo que no todos la pasamos mal en el mismo momento. Entonces, mientras una persona puede estar teniendo un muy buen momento de su vida, tal vez yo estoy en el peor momento de mi vida. Eso no significa que esa persona tiene la vida perfecta y que la vida te castiga a vos. Significa que vos también tenés buenos momentos en tu vida y en ese buen momento hay alguien que tal vez no la está pasando bien. Y es así. Sí, y que eso, de nuevo, se vale no sentirse feliz todo el tiempo. Replanteémonos, preguntémonos qué significa el éxito, el triunfo, la felicidad para cada uno de nosotros, que todo es tan relativo, ¿verdad?, que no necesariamente ese post en Instagram que viste hiperproducido y perfecto es en realidad la felicidad. Y bueno, sí, hay muchos que grabamos desde el carro, desde la casa que está despintada, que detrás de la toma está todo desordenado, en pijamas, como dijo una colega en pandemia, podemos atender en calzones y nadie se da cuenta, ¿verdad? Ese tipo de cosas pasan, la vida, ¿verdad?, es sumamente compleja y no estamos obligados a estar siempre con una sonrisa de lado a lado. Ni pretendamos que los demás lo estén. Correcto. Le tenemos mucho miedo a las emociones negativas y por eso es que no logramos hacer lo que vos decías, que es conectar con la emoción, porque para conectar con la emoción negativa del otro yo tengo que conectar con lo que se siente esa emoción. Pero si le perdemos un poco el miedo y lo vemos como parte de, ok, sí, hoy me toca pasar por esto, listo, es parte de, es temporal, sí va a pasar, sí, todo va a volver a estar bien de alguna u otra forma y todo va a volver a estar mal de nuevo, de alguna u otra forma, pero eso es parte de la vivencia y si lo vemos nada más como parte de, lo podemos vivir intensamente, profundamente, pero sin perder perspectiva y sin ahogarnos en desesperanza. Y para terminar, voy a leer una frase de las tantas que nos mandaron por redes, porque la verdad son un montón. Yo pensaba hacer luego un post con frases, pero no voy a poder ponerlas todas. Pero esta se las dejo de cierre. Las personas exitosas empiezan el día con una sonrisa. Buenas noches y que estén muy bien. Chao. Chao.
Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de Terapeuta y Loco _podcast.